Continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al compañero Wálmaro Gutiérrez, diputado ante la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Económica. Gracias por estar con nosotros, Wálmaro, gracias por acompañarnos esta mañana. Y queríamos referirnos a la ley de registro de agentes extranjeros. Comencemos por el objeto, por qué la ley en este momento, qué lo fundamenta desde el punto de vista jurídico, legal, y cuál es la intención de la ley. Claro. Primero, motivación también, ¿no? Muchísimas gracias. Siempre es un enorme placer estar aquí en tu programa y teniendo la oportunidad de comunicarnos con el pueblo nicaragüense para rendir cuentas de la gestión que como funcionarios públicos realizamos, en este caso desde el Parlamento Nacional. Le informamos al pueblo nicaragüense que en fecha 22 de septiembre del año 2020, los diputados integrantes de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional tuvimos a bien presentar la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros. Esta ley fue remitida a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto para su correspondiente proceso de consulta y dictamen. En este proceso de consulta y dictamen, que esto es algo que quiero de entrada dejar absolutamente claro por tanta desinformación y tergiversación que se ha venido tejiendo alrededor de esta iniciativa pretende ser ampliamente consultada. No solamente consultada con agentes del sector público, sino también se está abriendo un proceso de consulta donde cualquier integrante o agente del sector privado que tenga interés en aportar o aclararse sus inquietudes o sus dudas en relación a esta iniciativa, la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional va a tener el gusto de recibirlo. Entonces, primer elemento que debe quedar claro es que no es una iniciativa que solamente se va a discutir con sector gobierno, sino que va a tener un amplio proceso de consulta para su discusión y su dictamen en la Asamblea Nacional. Segundo elemento que es importante destacar. Esta iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros tiene una motivación fundamentalmente constitucional. Y yo quisiera partir de lo que expresamente dice el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Y dice: la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los y las nicaragüenses preservar y defender estos derechos. Entonces, ¿qué significa? Cuando nosotros leemos este artículo de la Constitución Política, que no es por casualidad, que es el artículo 1, dejamos sin jerónimo de duda de que uno de los principios o uno de los paradigmas constitucionales en que se funda el Estado de Derecho de la nación nicaragüense es en la independencia, en la soberanía, en la autodeterminación de los pueblos, ¿ya? Y un rechazo total, categórico y rampante a cualquier intento de injerencia extranjera en asuntos internos o domésticos de política interna a nivel nacional. Luego de eso, nosotros tenemos también otra pieza que creo que es valioso que el pueblo nicaragüense la conozca, que es el artículo 8 de la Ley de Seguridad Soberana, que es del año 2015. En esta Ley de Seguridad Soberana se habla de los riesgos y las amenazas a la seguridad soberana de la nación nicaragüense. Y dice el artículo número 8 en su numeral 7. Para efectos de la presente ley se consideran amenazas a la soberanía nacional o a la seguridad soberana las siguientes. Y en el número 7 te establece actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales
que puedan violentar los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua. ¿Por qué yo te hablo de estas dos grandes herramientas, la Constitución y la Ley de Seguridad Soberana? Porque esto incluso no es algo que se le ocurre a Nicaragua. Esto es algo que todas o la gran mayoría de las naciones del mundo realizan en el ejercicio soberano de la defensa de la soberanía nacional. Esto no es solamente de Nicaragua, esto es de muchísimos países que más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, el objetivo fundamental, entonces, que persigue la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros es establecer un marco jurídico que venga a regular a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y utilicen este financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad soberana de nuestro país. Entonces, esta es una herramienta que está en total concordancia con el artículo 1 de la Constitución Política y el artículo 8, numeral 7 de la Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua. Entonces, ¿qué es al final lo que se persigue? Evitar que a través de este tipo de financiamientos e instrumentos denominados personas naturales o personas jurídicas, gobiernos extranjeros, empresas multinacionales u otros organismos u organizaciones internacionales, a través de esas herramientas y de ese financiamiento, incidan de manera negativa y menoscaben el ejercicio de la soberanía y la democracia que nos corresponde desarrollar única y exclusivamente a las y los nicaragüenses dentro del territorio nacional. Estamos hablando del dinero que llega para conspirar, por ejemplo. No, ni más ni menos. Sí, exactamente eso es. Ahora, es imperativo aclarar de que este no es un tema que se le ocurre a Nicaragua. Incluso esto es un tema que tiene décadas de estarse ejerciendo y desarrollando en diferentes países del mundo. Y de diferentes, tanto países a los que se le denominan gobiernos de izquierda y países a los que se les denomina como gobiernos de derecha. Y te puedo dar diferentes ejemplos. Te puedo hablar desde Cuba con la ley número 54 de la ley de asociaciones y la resolución 5386 del reglamento de las asociaciones, pasando por nuestra hermana Guatemala con el decreto 2003 del Congreso de la República de Guatemala. En Costa Rica, la ley de asociaciones, que es la ley 218, Venezuela, la ley de autodefensa de la soberanía política y la autodeterminación nacional del 23 de diciembre del año 2010, Bolivia, la ley de otorgamiento de personalidades jurídicas, que es del 19 de marzo del 2013, México, la ley de seguridad nacional del 31 de enero del año 2005, Rusia, la ley de agentes extranjeros del año 2012, España, la ley orgánica 1/2002 del 22 de marzo, ley reguladora de las asociaciones, Israel, ley de financiamiento extranjero de organismos no gubernamentales del 16 de julio del año 2016, Hungría, ley para regular el trabajo de los organismos no gubernamentales, Egipto, ley 70 del año 2017, Estados Unidos, la ley de registro de agentes extranjeros denominada comúnmente como la ley FARA. Y por último, para toda la Comunidad Europea existe un reglamento que es el reglamento 1141 del año 2014, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo del 22 de octubre del 2014 sobre el estatuto y la financiación de partidos políticos y fundaciones políticas europeas. En otras palabras, ¿qué es lo que te quiero decir? Aquí se ha estado tratando de levantar la idea como que se está creando, se está sacando de la manga de la camisa una herramienta supuestamente para perseguir o para reprimir supuestas actividades políticas dentro del país. Algo que es por demás falso
carente de toda base o fundamento de legalidad lo que están planteando ahí. Lo que sencillamente nosotros estamos haciendo es creando una herramienta que te permita garantizar o que permita evitar de que potencias extranjeras, países, gobiernos, organismos u organizaciones extranjeras desarrollen actos de injerencia en asuntos domésticos o de política interna nacional. Algo que no solamente está haciendo o condena a Nicaragua, incluso es algo que condenan organismos internacionales de todo tipo. Existen resoluciones de la Organización Nacional de Naciones Unidas, existen resoluciones de la Organización de Estados Americanos, existen sentencias del más alto Tribunal de Justicia de La Haya donde condenan de manera clara y categórica todos estos actos de cualquier gobierno, un gobierno extranjero en asuntos domésticos de otro país. Entonces, si nosotros podemos establecer, por ejemplo, la Convención de Derechos y Deberes de los Estados del 26 de diciembre del año 1933, que dice categóricamente, mira, Mora, ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos y externos de otro. Punto. Y eso no lo digo yo. Lo dicen las Naciones Unidas desde el año 1933 y luego la OEA en 1948 en su Carta de Organización dice ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro tipo de Estado. Luego viene la Organización de Naciones Unidas con su declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en asuntos internos de otro Estado y la protección de la defensa y la soberanía, que es la resolución 2131, que dice en su numeral 2, ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden. En otras palabras, Mora, yo soy del criterio que esta es una ley, además de constitucional, porque tiene un fundamento constitucional, está enmarcada dentro del principio de legalidad, es una herramienta que le permite a las y los nicaragüenses defender la soberanía y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, ya está enmarcada dentro del Estado de Derecho y tiene todas las herramientas que garantizan que sea un instrumento que cuente con toda la constitucionalidad y con toda la legalidad del caso. Bueno, aquí fue harto conocido, ¿verdad?, que entraron millones de dólares, ¿verdad?, para financiarlo, el fallido intento de golpe, ¿no? Claro. Y fue harto conocido porque hasta una señora salió diciendo dónde están los reales, que se lo habían robado, todos acusándose de ladrones. Y entre ellos se acusaban de ladrones. En los medios y en las redes. Y todo el cuento es aquello: incidencia política, promoción de la democracia, derechos humanos, libertad de prensa. Y ya sabíamos lo que era eso, ¿no? Era para financiar y terminaron financiando tranques, financiando todas las barbaridades que conocimos. Claro. Esta gente es la que está preocupada realmente. Es que yo creo que sí es. Es más, si... Porque son dineros que vienen para un fin político, es decir, y abiertamente lo dice, pues le vamos a dar tantos reales a para que vaya a hacer eso, pues. Por supuesto, es que mira, ser un agente extranjero como tal no es un delito, porque en este mundo globalizado, donde empresas multinacionales, por ejemplo, tienen tantas expresiones en diferentes países del mundo, es común que estas filiales de estas empresas multinacionales utilicen los servicios de profesionales de diferentes disciplinas para poder defender sus intereses dentro del territorio nacional. Eso es de lo más común y eso se hace en cualquier país del mundo, desde Estados Unidos hasta Arabia Saudita. Todo el mundo pasa por eso. ¿Qué es lo que te dice esta ley? Señor, si usted viene aquí y va a representar un interés legítimo
de un Estado extranjero o de un organismo o una organización extranjera, perfecto, usted puede perfectamente bien hacerlo. Venga y se inscribe. Venga y se inscribe. Entonces se inscribe, demuestra de que está defendiendo un interés legítimo y no hay ningún problema de legalidad, no se riñen esos actos con la legalidad del país y entonces usted sencillamente puede desarrollar su actividad sin ningún problema. Que estos recursos que supuestamente están canalizados a través de un organismo no gubernamental para realizar estudios para el fortalecimiento de la democracia en el país y que de repente vos veas que esos recursos no se están utilizando para la realización de estudios para el fortalecimiento de la democracia, sino para menoscabar la democracia en nuestro país, sino para fomentar tranques de la muerte, hablemoslo claro, para fomentar el odio, para fomentar la muerte, para fomentar la desinformación, para fomentar el quiebre de la economía nacional, para conspirar contra la seguridad soberana de la nación, y eso no lo digo yo, lo dice la Ley de Seguridad Soberana desde el año 2015, ¿ya? Sencillamente son actos que están reñidos con la legalidad y por lo tanto esta persona tiene que ser procesada con las herramientas que el Estado Social de Derecho de Nicaragua tiene, que son los tribunales de justicia nicaragüenses. Entonces, eso hay que dejarlo absolutamente claro. Ahora, también hay otro elemento que a mí me interesa destacar en esta ley de agentes extranjeros, porque ya la manipulación a la cual estamos acostumbrados de este periódico de Carretera Norte que dice cualquier cantidad de mentiras con tal de estar justificando su dicho, dice que ahí todo el mundo se ve en el saco de que es una barbaridad. Bueno, esta misma ley tiene excepciones, Alberto. Por ejemplo, las personas pensionadas extranjeras, los pensionados residentes, pues, están exentos de ser aplicables esta ley. Las personas que reciben remesas familiares, no se les aplica esta ley. Las empresas productivas y comerciales extranjeras, no se les aplica esta ley. Las fábricas y cadenas de supermercados y de inversiones extranjeras, sus trabajadores y los prestadores de servicios de estas empresas, no se les aplica esta ley. Las personas que desarrollan actividad económica, comercial o productiva en base a tratados y acuerdos internacionales como el TLC, los TLC o los acuerdos de asociación, tampoco. O sea, no se afectan tratados, no se afecta la inversión, no se afecta el comercio. O sea que cualquier persona natural o jurídica que venga aquí a representar intereses de una transnacional en nuestro país, perfectamente bien lo puede hacer, porque además es una acción legal, es una acción legítima, que es lo que se le dice, venga amigo, declare, regístrese cuál es su actividad y con todo gusto usted puede desarrollar su actividad, ¿ya? Es más, aquí yo estaba leyendo sobre que habían unos organismos no gubernamentales, que qué barbaridad, que ahora van a rendir cuentas. La ley 147, la ley de personas jurídicas sin fines de lucro que son creadas por la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, ya dice claramente, dice dos cosas fundamentales. Primero, que los organismos no gubernamentales son de naturaleza apolítica. Eso lo dice clarito la ley y lo dicen los estatutos y la carta de constitución de cada uno de esos organismos no gubernamentales. Entonces, que vengan aquí con el argumento de que con esta ley le va a suprimir o le vas a coartar el ejercicio de la actividad política a los organismos no gubernamentales, es un absurdo, porque los organismos no gubernamentales no fueron creados para desarrollar ejercicio político en el país. Lo dice la ley 147, clarito lo dice, y desde hace muchísimos años. Y segundo, dice claramente de que los recursos que ejecuten estos organismos no gubernamentales tienen que estar enmarcados única y exclusivamente en lo que su pacto constitutivo de creación les permite hacer. En otras palabras, de que si nosotros, vos y yo, hacemos un organismo sin fines de lucro para
desarrollar acciones para coadyuvar en la protección o evitar que los niños de la calle caigan en la droga. Por decirte algo, se me ocurre, pues, una de tantas que llegan a la Asamblea Nacional. Yo no puedo, y me voy donde un organismo internacional y consigo reales para eso, para la niñez nicaragüense. Vengo yo, agarro estos reales y empiezo a hacerme campaña y a desarrollar acciones a nivel interno de desestabilización de la seguridad soberana de Nicaragua. Eso es imposible, eso es ilegal. Es más, esta ley tampoco dice nada nuevo en relación al organismo que tiene que fiscalizar el ejercicio de acción de los organismos no gubernamentales. Porque hoy por hoy el Ministerio de Gobernación ya es la autoridad competente, ahí es donde tienen que irse a registrar, ahí es donde tienen que rendir cuentas anualmente o trimestralmente o semestralmente. ¿Ya? Existe una resolución que es un reglamento interno que opera para las personas jurídicas sin fines de lucro. En otras palabras, todo esto son cosas que ya se han venido desarrollando en el ordenamiento jurídico interno. ¿Qué es lo que se plantea de manera concreta en la ley de agentes extranjeros? Hombre, que las personas naturales o jurídicas que estén en el país y que representen intereses extranjeros, que vayan y se registren. Ahora, que esos intereses extranjeros, los que estén persiguiendo es socavar la democracia, debilitar el Estado de Derecho, atentar contra la seguridad soberana de las y los nicaragüenses, entiéndase la paz, la tranquilidad, el progreso, ¿ya? Cuando son acciones de que lo que vienen a hacer es a romper carreteras, a quemar alcaldías, a quemar puestos de policía, o sea, todas esas barbaridades, esos son delitos, señores, y tienen que irse a los tribunales comunes a ser ventilados. Y por lo tanto, este agente extranjero que esté realizando ese tipo de acciones, sencillamente no puede operar en Nicaragua. Y eso no es algo que se le ocurre a Nicaragua. Ya te leí la enorme lista de diferentes países del mundo, dentro de los cuales están, para algunos de los que nos pueden estar viendo o escuchando, a los adalides de la democracia occidental en nuestro país, que desde 1933, por ejemplo, tiene Estados Unidos la ley FARA. Y yo estuve escuchando leyendo hace unos cuantos días a un eurodiputado español que salió diciendo de que el Estado nicaragüense que recapacitara y que no se aprobara una ley de este tipo. Ve, el día que él logre derogar su ley de esta naturaleza en España y que logre derogar en la Eurocámara la ley de esta naturaleza que existe y que se aplica a todos los países de la Comunidad Europea, va a tener justificación y autoridad moral para poder opinar. Es que el tipo está involucrado, era traficante de armas, según se conoció. ¿Te das cuenta? Ahora es demócrata y se dedicaba a vender armas en el mundo. ¿Por qué es bueno de que exista una ley FARA en Norteamérica para defender la seguridad soberana norteamericana, pero es malo que exista una ley de regulación de agentes extranjeros para defender la seguridad soberana de Nicaragua? ¿Qué tiene de más el Estado norteamericano que no tenga el Estado nicaragüense? Tan Estado es uno como es otro, y ambos tenemos derecho de defender nuestra seguridad soberana. Oye, en Estados Unidos estos tipos ni una semana podrían hacer. No corren ni a primera. No, ni a primera. Sí, ya viste. Estarían presos con 3 cadenas perpetuas. Lo que pasó con RT y Al Jazeera. Sí. Ahí lo tenés. Pero además, yo no te estoy diciendo que sea incorrecto. Es un ejercicio soberano. Claro. Ellos están haciendo lo suyo. Perfecto. Que los europeos hagan sus leyes para defender su seguridad soberana. Magnífico, pero porque va a ser bueno que ellos tengan sus herramientas para la defensa de la seguridad soberana de sus estados, y es malo que los nicaragüenses tengamos una herramienta que también pueda defender la seguridad soberana de nuestro país. Sí. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos. El asunto aquí es que, quiero que hagan un comentario. Todas esas agencias que se crearon en los 80, las crearon los de la CIA, ¿no? Para financiar, y decía, lo que antes hacía la CIA a través de la agencia, ahora lo hacen a través de estos organismos, que son los que se dedican a promocionar, a financiar
situaciones o acciones políticas pues para derrocar gobiernos, para tratar de tranquilizar al pueblo. Vamos a la pausa y ya regresamos. Continuamos, amigos televidentes, con el compañero Wálmaro Gutiérrez, diputado ante la Asamblea Nacional. Wálmaro, bueno, la verdad es que de acuerdo al registro que ustedes han dado a conocer, hay más de 1000 ONG. No todos son conspiradores. Claro. De estos organismos que fundó la CIA, son unos cuantos los que reciben, ¿verdad? En honor a la verdad. Sí, sí. Y son negocios familiares, ¿verdad? Presidencia vitalicia. A un organismo que la ministra de Gobernación de aquel entonces, la compañera, se me escapa el nombre ahora, fíjate, demostró que había ahí lavado de dinero también, pues, ¿verdad? Había trámites ahí que fundaron un ONG con 4 personas, pero todos los servicios los daba la familia del presidente del ONG, quedaba todo ahí, los billetes, ¿no? Además es un negocio, ¿verdad? Es un negocio. Yo te comentaba en la pausa que alguien había dicho hace en los años 90, póngase al día, funde un ONG. Entonces no trabajas y después viene de lucro y te pagas $10,000. Bueno, pero el tema es que estos tipos, claramente involucrados en conspiraciones políticas y en intereses políticos financiados por gobiernos extranjeros, no pueden ser candidatos. Wálmaro, explica cómo es eso. Es que mira, ¿Y cómo afecta a los partidos políticos? Pues? Mira, acordate de que el tema de los partidos políticos no está abarcado en esta ley de agentes extranjeros, porque tanto los partidos políticos, en el caso de las representaciones diplomáticas, en el caso de... Hay diferentes que tienen sus propias regulaciones. Pero en el caso particular del tema de la imposibilidad de optar a cargos de elección popular los representantes de agentes extranjeros, no sé si acabas de escuchar lo que iba ahorita, te acabo de decir, porque es que hasta suena terrible. O sea, ¿a vos te parece, como nicaragüense, ya no como sandinista, como nicaragüense, o una pregunta para todas las y los nicaragüenses, ¿a ustedes les parece que una persona que representa intereses extranjeros en el Estado de la República de Nicaragua pueda ostentar un cargo de elección popular para representar los intereses del pueblo nicaragüense? No hay forma. Como dicen las Sagradas Escrituras, o estás con Dios o con el diablo. ¿Quién es tu jefe? Mi jefe es el pueblo de Nicaragua. A mí el que me paga mi salario es el pueblo de Nicaragua. Pero no puede ser de que si a mí me pagara mi salario, por ejemplo, una transnacional colombiana, y de repente llego yo a la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, decime los intereses de quién voy a llegar a defender a la Asamblea Nacional de Nicaragua, si me están pagando los colombianos. Es lógico, hay una incompatibilidad evidente. Es por eso que la ley plantea de que a estas personas que se registran como agentes extranjeros, por una cuestión de sentido básico, de sentido común, una persona con un dedo de frente puede entender eso, de que no puede ostentar a un cargo de elección popular hasta pasado un año de haber suspendido o terminado el registro de agente extranjero en el país. Es lógico y tiene todo el hasta benévola es la ley, no sé, porque un año pues. Un año muy poco pues, pero sí, o sea, sí. para dar la idea clara de que esta gente, o sea, a los intereses de quién va a responder cuando llega a un cargo de elección popular, ¿ya? O sea, está bien que si a vos te pagan los gringos, si a vos te pagan los canadienses, si a vos te pagan los europeos, hombre, ¿en qué cabeza cabe de que va a llegar a representar eficientemente los intereses de los nicaragüenses en esos cargos de elección popular como alcalde, como vicealcalde, como concejal, como diputado, como presidente de la República? ¿Eh? Es que esa es la realidad. Hombre, es que yo creo de que este país, después de 150 años de historia republicana, todos nos conocemos. Y todos sabemos perfectamente bien quiénes a través de la historia han respondido a intereses extranjeros. Y mira que es como una maldición. Esos apellidos suenan desde hace 150 años atrás. Sí, sí. Y siguen sonando el día de hoy. Esa es la realidad. Y yo no escribo la historia, yo solo la leo. Claro. Esa es la realidad.
Entonces, a estas alturas del campeonato, que me vengan a decir que es una barbaridad, que le están coartando los derechos para participar en política. Mira, primero, a nadie se le está cortando el derecho de la participación en política. Lo que se está diciendo es, si vamos a hacer política, si vamos a desarrollar política dentro de nuestro país, lo vamos a hacer entre los nicaragüenses. Y como hermanos nos vamos a poner de acuerdo en hacia dónde vamos a llevar este país. Pero nosotros no podemos permitir que intereses ajenos al Estado de la República de Nicaragua vengan aquí a decidir quién va a ser presidente de la República, quién va a ser diputado ante la Asamblea Nacional, quién va a ser ministro, quién va a ser alcalde, quién va a ser concejal. Hombre, eso es un cinismo rampante. Nosotros no podemos permitir que a través de financiamiento extranjero se nos vengan a imponer cargos de elección popular. Eso es lo que está diciendo esta ley. Sí. A ver qué nicaragüense que ame a su país está en contra de una premisa de esa naturaleza. Es que la historia, y voy a referirme a un dato preciso que da cuenta de la intervención, del injerencismo. En el 90 vinieron los gringos y dijeron, no es Enrique Bolaños el que va a doña Violeta Chamorro. Y no sé, no lo decía, ellos mismos lo cuentan. Sí, o sea, es que no tienen ningún ambaje. Da risa, pero es triste. Y ahora mismo, entre este pleito de perros que se tienen todos ellos, dicen, aquí lo que van a resolver es el gringo, que es decir, este es. Sí. La historia no se equivoca. Así es. Entonces, yo soy del criterio... Perdóname, quiero algo para que la gente esté tranquila. De esos un poco más de 1000 ONG, los preocupados son una veintena, pues, qué sé yo. No llegan ni a 20 llegan, correcto. No llegan ni a 20. Entonces, el resto de personas que se dedican a hacer el bien a la gente, que tiene su ONG, o que funciona el ONG para cuidar a los niños, vos dijiste, o para buscar salud, o para ver a los viejitos. ONG que atienden asilos de ancianos. Eso no tiene ningún problema. Ningún problema, porque además desarrollan el ejercicio de la función para la cual la Asamblea Nacional los creó. Es que ese es el punto, hombre. Es que la gente a veces se enreda. De repente, por ejemplo, lamentablemente, pues yo estuve leyendo un desafortunado comunicado de estos señores de COSEP, que están coartando el ejercicio de la función política. ¿Y cuándo en la vida nosotros, porque es una persona jurídica sin fines de lucro, COSEP, ¿acaso usted cree de que se creó para que jueguen política? No. Supuestamente son apolíticos, sí. En teoría son apolíticos, pero están ahí entonces. Es más, se involucraron directamente muchos de ellos en el golpe fallido de Estado. Sí. Y hay que dejarlo claro. Claro. Hay que dejarlo claro. ¿Ya? Y una sarta de mentiras en ese comunicado, que lo único que pretenden es distraer y confundir a la opinión nacional. El objetivo fundamental de esta ley es evitar que a través de financiamiento de gobiernos, estados, organismos internacionales u organizaciones de cualquier otra naturaleza extranjera se pueda desarrollar injerencia en asuntos internos o de política interna de nuestro país. Punto. Si usted no está utilizando recursos externos para desarrollar ese tipo de actividad que es reñida con la Constitución y con la ley, usted no tiene por qué preocuparse por absolutamente nada. El que no la debe, no la teme. Y eso el pueblo de Nicaragua lo conoce y lo tiene claro. Además, ¿verdad?, que los que están brincando son los que reciben la plata para conspirar, hablemoslo claro, a través de programas que ponen nombres elegantes, ¿verdad?, y que el dinero termina, ya sabemos dónde, pues. Una parte se lo embuchan ellos, como dicen, ¿verdad?, y en la otra es para la conspiración, pues. Es que, por eso es de que a mí, yo quiero incluso... Porque es política lo que hacen. Yo quiero incluso reconocer y felicitar públicamente el trabajo que ha hecho el Ministerio de Gobernación en todo este tema de la regulación de los organismos no gubernamentales creados por la Asamblea Nacional. Porque la verdad es que en los últimos tiempos estos organismos no gubernamentales
se habían venido prácticamente desnaturalizando, Mora. No cumplían la labor para la cual la Asamblea Nacional los había creado. Algunos de ellos, ya vos lo has dicho, que no llegan ni a 20, pero con alto poder de ruido y alto poder de daño, ¿ya? Y prácticamente se convirtieron en un modus vivendi. Lo que vos dijiste hace un rato, ya, póngase al día, cree su ONG. O sea, son gente de hace decenas de años, ya, puñaleó el trabajo ya, y creó su ONG para estar recibiendo un salario mensual nada despreciable en muchos de esos casos, ya, y que se ponen a querer a desarrollar acciones políticas cuando los organismos no gubernamentales están impedidos, están prohibidos por ley de desarrollar actividad política en el país. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque para eso existen otras personas jurídicas que se llaman partidos políticos. Ya, los partidos políticos son los creados por la Constitución y la ley para desarrollar y ejercer la función y la acción política en el Estado de la República de Nicaragua. Y eso todo el mundo lo sabe, Mora. Esa es la yo estoy claro, sí. Por los partidos políticos, ¿cómo van a ser afectados? No hay manera, ¿no? Los partidos políticos son para eso, para hacer política, aspirar al gobierno y todo lo demás. Ahora si se meten ellos a otro asunto... O si los está financiando un Estado extranjero, un país... pero sí ya tienen su ley. Que dice, que nos van a cerrar la ONG. Que no, espérate, si es que la ley 147, desde hace muchos años, incluso décadas, ya dijo 3 grandes situaciones por las cuales una ONG puede ser cancelada. 1, por la comisión de actos ilícitos. Ojo. 2, por violentar el orden público. Y 3, por realizar actividades que no se correspondan con los fines para las cuales fueron constituidas. Eso lo dice la ley 140. No lo dice la ley de agentes extranjeros. Lo dice su propia ley de hace más de 20 años. Entonces no estamos hablando de nada nuevo bajo el sol. La verdad es de que cuando yo escucho o veo y leo estas reacciones virulentas de estos agentes extranjeros para la injerencia en asuntos domésticos, porque eso hay que dejarlo claro, ¿ya? Y cuando yo miro las reacciones de este diario de Carretera Norte y toda esta gente y algunos medios televisivos, yo digo, hombre, fíjate que sí vamos por el camino correcto. Porque la verdad es de que en el marco de la reconciliación, de la paz y de la estabilidad, nosotros hemos dejado como asignaturas pendientes una serie de temas como este que desde hace mucho tiempo debieron haber sido legislados. Fíjate que revisando la historia, el otro día yo recordaba que ya el fallecido ingeniero Antonio Lacayo, en una entrevista a don Carlos Briceño, también ya fallecido, ya había un pleito interno ahí con los parientes de su periódico. Entonces él dijo, no, dice, si a fulano de tal, se refería a uno de los directivos, de los dueños, le pagaba la CIA, dice, mensual, mantenía la CIA. Oye, lo decían ellos mismos. No, es que lo que y la CIA pagaba, dice, la planilla. O sea, que no tienen vergüenza. Por ejemplo, imagínate, en cualquier país del mundo, ¿les parece correcto o incorrecto prohibir de que las organizaciones sin fines de lucro reciban donaciones anónimas, por ejemplo? ¿De dónde viene? ¿Qué es eso? Sí. ¿No podría ser, por ejemplo, recursos de la narcoactividad y el crimen organizado? ¿No se podría estar utilizando a estas personas naturales o a estas personas jurídicas, ¿ya?, para canalizar recursos del crimen organizado, la delincuencia transnacional y la narcoactividad? Y nos empiezan a inyectar narcobilletes al Estado nicaragüense. Por eso es que esta ley es clara en decir que queda terminantemente prohibida las donaciones de carácter anónimo. ¿Y sabías vos que esa misma disposición existe en Estados Unidos? Y en Europa, y en Venezuela, y en Argentina, y en Chile, y en todos los países del mundo. No, aquí en Nicaragua es un pecado. Aquí sí las podés recibir. Y es legal, tiene que ser legal, porque si no atentás contra la democracia. O sea,
es una desfachatez. La gente se pregunta cómo se mantienen estos tipos si no trabajan. Dice, pues, ¿sabes? No, de verdad, es una pregunta que está en la calle, ¿no? Sí. Dice, ¿cómo andan? Antes viajaban, pues, ¿cómo hacen estos tipos si no trabajan, no tienen, o sea, la situación está bastante mala y de repente ellos muy bien, y, o sea, son preguntas que cualquier persona se puede hacer y decir, bueno, pues, te está recibiendo reales de allá, pues. Sí, no, pero además es lamentable porque esto es un típico acto de traición a la patria. Es que lo que tenemos que hacer es hablarle claro a las y los nicaragüenses. Cuando hablamos de un nicaragüense que se deja utilizar por intereses extranjeros y que se convierte en un canal para financiar la inestabilidad, para financiar la muerte, para financiar la destrucción de tu propio país, ¿cómo le podés llamar que no sea traidor a la patria? Hablemoslo claro, hombre. Esta gente, mucha de esta gente, lo que comete es un acto de traición a la patria. Oíme, una cosa es que yo esté en contra de lo que vos pensás o como vos opinás. Claro. Está bien, si no querés opinar como yo, si estás en tu derecho, si este es un Estado social de derecho, aquí hay libertad de expresión y de opinión. Si vos no opinás como nosotros los sandinistas, magnífico. Si yo no opino como los liberales, magnífico, si tengo mi derecho de no opinar como los liberales. Pero una cosa es que nosotros tengamos diferencias de opinión y otra cosa es que por la diferencia de opinión que nosotros tengamos, yo llego y te quemo tu casa y te mato a tu hermano, ¿ya? Y agarro a tu prima y te la pinto en una plaza pública y te le prendo fuego a tu papá. Uh-huh. Esos incluso son actos que se riñen con la naturaleza del nicaragüense, fíjate. Es que el nicaragüense no es, nunca ha sido ni debe de ser así. Entonces nosotros no podemos permitir que esos actos que son atípicos y que se riñen con la naturaleza del nicaragüense, con el tiempo y la práctica se vayan convirtiendo en actos comunes. Porque hay un axioma en derecho que dice, los usos se hacen costumbres y las costumbres se hacen ley. Nosotros no podemos permitir que esto se haga ley en este país. Nosotros es al revés. Debemos de promover la concordia, el diálogo, la fraternidad, incluso dentro de la diversidad. Si nosotros perfectamente bien podemos disentir, pero una cosa es que yo disienta con vos y otra cosa es que levante un tranque y te rompa una carretera y que mate al que quiera pasarse ese tranque, solo porque está opinando diferente a mí. Eso me parece que no es correcto. Eso no es correcto. Estar todos los días y a cada rato fomentando el odio solamente porque Alberto Mora piensa diferente de lo que pienso yo. Hombre, eso no es correcto. Y además ya los nicaragüenses estamos cansados de ese tipo de forma de hacer política. Yo creo que ya los nicaragüenses merecemos un mejor futuro. Estamos claros. Yo le agradezco, Wálvaro. Y hay que tener en cuenta también que hay todo un plan que ellos mismos dieron a conocer también para continuar, digamos, en la conspiración. En la conspiración, sí. Pero es más, imagínate. Utilizando a estos tipos, o sea. Mira qué cosa es. No hay recursos para realizar, por ejemplo, dicen, no hay recursos para realizar la labor político-electoral. ¿Quién financia a los partidos políticos en las campañas electorales? El Estado de la República de Nicaragua, sí, a través del presupuesto general de la República. Sí. Por lo tanto, no deberían de estar pensando en estarle estirando la mano al patrón extranjero para que le estén dando reales para estar desarrollando actos de injerencia interna. Y por otro lado, hay que decir que esa ley se hizo en su momento y fue justa para evitar precisamente eso. Eso es correcto. Para que no tengan facturas que pagar los partidos si llegaran al poder, para que el empresario no le vaya a cobrar después al otro. Mirá, ya estás ahí, ahora me debes. Así es. Para eso es, ¿no? Porque es una carga para el Estado. No, eso es la garantizar la no injerencia ni del sector privado ni de los gobiernos extranjeros. Así es, porque solo los nicaragüenses resolvemos en Nicaragua los asuntos que nos competen a los y las nicaragüenses. En síntesis, eso es lo que dice la ley de agentes extranjeros. Muchas gracias, Wálvaro. Vamos a irnos a una pausa, no se vayan, tenemos más, ya volvemos.